Bienvenidos, este es el comienzo de un nuevo análisis de historia integral argentina, en esta oportunidad sobre el tomo Crecimiento y Desequilibrios de la colección editada por el Centro Editor de América Latina. Como verán en el video, el tomo tiene al principio fecha 1973. No obstante que en la última página del tomo se señala, este libro se terminó de imprimir en marzo 1971. En este primer análisis pasaremos vista a dos temas, uno de contexto llamado El orden internacional, 1880-1914, escrito por Sergio Baú, y el otro se denomina Roquismo o Mitrismo, la lucha de clases en la Argentina a fines de siglo, por Norberto Galasso. Obviamente este artículo está referido a fines del siglo XIX. Asimismo, cabe recordar que en la colección, los textos correspondientes a la parte general han sido preparados por los autores que figuran en cada artículo y su redacción final estuvo a cargo del Departamento de Historia del Centro Editor de América Latina. Los estudios especiales fueron preparados y redactados por sus respectivos autores. El asesoramiento general estuvo a cargo de Aide Gorostegui de Torres. Exacto. Y es interesante para empezar hablar un poquito del contexto de esta publicación, ¿no? El Centro Editor de América Latina, el CEAL, fue una iniciativa realmente enorme. Lo fundó Boris Spivakov en el 66, un editor casi mítico. Tenían un lema que lo decía todo: más libros para más. La idea era esa, simple y potente: democratizar la cultura. Claro, llevarla a la gente. Tal cual. Y lo hicieron sobre todo con esos fascículos baratos que se compraban en los kioscos. Imagínate, llegaron a publicar casi 5,000 títulos, unas 79 colecciones. Fue un proyecto cultural social importantísimo. Aunque bueno, también le tocó sufrir la censura. Sí, la quema de libros en la dictadura. Sí, tristísimo. En 1980 quemaron toneladas de libros del CEAL. Pero bueno, a pesar de todo, el legado cultural que dejó es innegable. Y la asesora general que mencionaste, Aide Gorostegui de Torres, bueno, tampoco era una figura menor. Una historiadora clave en la renovación de cómo se escribía la historia acá, en los 60, muy influida por la Escuela de los Anales, esa corriente francesa. Que miraba más los procesos sociales, ¿no? Menos batallas y próceres. Justamente. Ella se metió mucho con historia económica, historia social, el comercio exterior, por ejemplo. Buscaba una historia más crítica, más pegada a la realidad social. Su carrera también sufrió con la dictadura, pero bueno, su impulso renovador dejó una marca importante. Bien, clarísimo el marco editorial. Y ahora, hablemos un poco de los autores de los textos que vamos a ver hoy. Por un lado, Sergio Baú, el del contexto internacional. Él fue un historiador, sociólogo argentino, de perspectiva marxista, muy influyente. Su libro más conocido es Economía de la Sociedad Colonial, del 49. Fue un texto que hizo ruido porque planteó algo distinto a lo habitual, que acá hubo un capitalismo colonial temprano, no feudalismo. Baú, tuvo que exiliarse, trabajó mucho en México, en la UNAM. Y por otro lado lo tenemos a Norberto Galasso, con el estudio sobre roquismo o mitrismo. Galasso es un historiador argentino, todavía en actividad, muy prolífico, y se lo ubica dentro del revisionismo histórico. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que busca revisar la historia oficial, digamos, la escrita por la corriente liberal. Se enfoca mucho en reivindicar figuras y movimientos que él considera nacionales, populares, Rosas, Irigoyen, Perón, desde una óptica nacionalista de izquierda. Es muy crítico de la historia liberal y tiene una postura antiimperialista muy marcada. Sus ideas siempre generan debate. Claro, dos miradas bien distintas para un periodo clave. El artículo de Baú nos da ese panorama global, el orden internacional entre 1880 y 1914. Es una época de cambios, pero cambios enormes, donde el mundo, y América Latina obviamente, se reconfigura. Y todo bajo el impulso de lo que él llama la Segunda Revolución Industrial. ¿Y qué fue esa Segunda Revolución Industrial? ¿Qué implicó? Implicó cambios tecnológicos que aceleraron todo de una manera increíble. Pensá en la producción masiva de acero, barato además, la aparición del petróleo como fuente de energía central. Y sobre todo, la electricidad. La electricidad fue clave. Fundamental. No solo para iluminar, sino para transmitir energía lejos. Eso transformó las fábricas. Talleres enormes, miles de obreros, y con luz eléctrica, se podía producir las 24 horas. La escala de producción cambió radicalmente. Y eso me imagino que conecta directamente con la revolución en los transportes.
Y las comunicaciones que también marca Bagú. Totalmente conectado. El ferrocarril expandiéndose por todos lados, bajando muchísimo los costos para mover mercadería. Y en el mar, los barcos a vapor. Más grandes, más rápidos. Exacto. Más grandes, más rápidos, más seguros. Bagú cuenta que para 1900 el puerto de Buenos Aires, que antes era puro velero, ya era casi todo de vapores. Esto fue central para el comercio y también para la migración masiva que ahora vemos. Y ya empezaban a asomar el auto, la aviación. ¿Y las comunicaciones? Tampoco se quedaron atrás. El telégrafo se extendió por todo el planeta. Bagú da un ejemplo que es impactante. Una cotización de la Bolsa de Londres llegaba a Buenos Aires en 10 minutos. Impresionante. Y el correo por barco también, mucho más rápido. Todo esto, bueno, achicó el mundo. Lo interconectó de una forma nunca antes vista. Entonces, con toda esa tecnología nueva y esa conexión global, ¿cómo cambió el mercado mundial? Cambió de raíz. La capacidad de producir y transportar se multiplicó. Y los costos bajaron. Se armó toda una infraestructura para sostenerlo. Flotas de barcos enormes, redes de crédito internacionales, seguros. Y las potencias industriales marcaban el paso, supongo. Claro, las grandes potencias, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, imponían las reglas del juego. Pero ojo, había competencia entre ellas, ¿eh? Una especie de guerra comercial siempre ahí, latente. Que, bueno, ya sabemos cómo terminó en 1914. Y ahí es donde entra fuerte la División Internacional del Trabajo. Justamente, aplicada a escala planetaria. Bagú explica muy bien cómo América Latina se mete en ese esquema, especializándose en lo que las potencias necesitaban. Materias primas, básicamente. Sí, el Caribe y Brasil con agricultura tropical, la zona del Pacífico minería, y el Río de la Plata, o sea Argentina y Uruguay, sobre todo con agricultura de clima templado y ganadería. Para 1900, dice Bagú, ese perfil productivo ya estaba bastante claro. Y todo funcionaba aceitadamente, digamos. Sí, había una cierta estabilidad financiera basada en el patrón oro, ese sistema donde las monedas valían por su respaldo en oro. Y la facilidad para hacer pagos entre países ayudaba mucho. Y en medio de todo ese movimiento de capitales, de mercancías, El movimiento de gente. la migración. Otro fenómeno masivo, sí. Bagú analiza el periodo 1880-1929 como el de mayor migración de la historia. La fuente principal, Europa. Y no lo ve como algo casual, sino como parte del mismo proceso capitalista. Una redistribución global de la mano de obra, digamos. ¿Y por qué se movió tanta gente? ¿Cuáles fueron los motores de esa migración? Fue una combinación de factores, mira. Por un lado, los desequilibrios que la misma industrialización generaba en Europa. Campesinos que se quedaban sin tierra, mucha miseria en las ciudades. Y por otro lado, la revolución del transporte marítimo. Los pasajes en barco se abarataron muchísimo y se podían llevar miles de personas. Se desató como una fiebre inmigratoria, a veces hasta fugoneada por propaganda de los países que necesitaban trabajadores. Cumplía una doble función, entonces. Tal cual. Europa se sacaba de encima un excedente de población y países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil conseguían mano de obra barata para explotar sus recursos. Las tierras nuevas, como se decía. Y Bagú incluso marca etapas, ¿no? Ciclos dentro de esa gran migración. Sí, identifica ciclos bastante claros. Una primera gran oleada en los 80s, del siglo XIX. Después, un parate por la crisis económica del 90. Luego viene el periodo de flujo máximo entre 1904 y 1914. Ahí fue el pico para Argentina. La Primera Guerra frenó todo. Claro, la guerra interrumpió el flujo, aunque hubo algunos que volvieron a Europa. Y después de la guerra hubo una nueva ola, hasta la gran crisis del 29. Ahí se cortó de nuevo. Es un panorama de cambios realmente vertiginosos. ¿Y cómo era el clima político y social en ese mundo justo antes de 1914? ¿Qué dice Bagú? Políticamente, bueno, Europa llevaba casi un siglo sin guerras entre todas las grandes potencias, pero era un equilibrio muy tenso, lleno de recelos, de rivalidades. Gran Bretaña intentaba mantener ese equilibrio medio desde afuera, sin meterse demasiado en el continente, mientras consolidaba su imperio colonial. ¿Y socialmente? Socialmente, fue la época del gran ascenso de las clases medias y de la burguesía industrial, la financiera, que empezaban a desplazar a las viejas aristocracias. Y también fue el momento en que la clase obrera organizada surgió con mucha fuerza.
Sindicatos, partidos socialistas, anarquistas, había una conflictividad social muy grande, luchas por derechos laborales, por la jornada de 8 horas. Bagú también compara algunos países, ¿no? Estados Unidos, Japón. Sí, hace una comparación interesante. Estados Unidos, después de su guerra civil, tuvo un crecimiento impresionante. Se basó mucho en su mercado interno, la expansión al oeste, sus recursos naturales y, claro, la inmigración que recibía. Mantuvo un régimen civil y, aunque al principio era más bien aislacionista, después se volcó de lleno a la economía mundial. ¿Y Japón? Japón fue distinto. Hizo una industrialización muy desde arriba, dirigida por el Estado, con la dinastía Meiji. Crearon una nueva élite tecnoindustrial. Controlaron mucho el ahorro interno, mantuvieron los salarios bajos y salieron a buscar recursos y mercados afuera de forma muy agresiva. Una política imperialista muy marcada desde temprano. Y eso nos lleva derecho al último punto del análisis de Bagú, el imperialismo desenfrenado de la época. Exacto. Esa competencia feroz entre las potencias industriales las llevó a una carrera loca por controlar territorios, asegurarse materias primas, mercados, posiciones militares estratégicas. Es la época de la invasión y el reparto de zonas de influencia en China, las guerras de Japón contra China y después contra Rusia, el dominio británico total en la India y el famoso reparto de África. Donde se lo dividieron entre varios europeos. Sí, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, se repartieron el continente africano. Bagú aclara que el imperialismo de Estados Unidos fue un poco distinto en esa primera etapa, más basado en la influencia económica, diplomática, que en la ocupación militar directa. La conclusión que queda flotando, y es fuerte, es que la Primera Guerra Mundial fue casi la consecuencia lógica de toda esa pelea imperialista. Un contexto global realmente convulsionado. Bueno, ahora, con ese telón de fondo que nos pintó Bagú, vamos a meternos de lleno en el análisis de Norberto Galasso sobre la Argentina de esa misma época. El artículo se llama Roquismo o Mitrismo, la lucha de clases en la Argentina a fines de siglo. Obviamente, fines del siglo XIX. Galasso se centra en el periodo 1880-1904, la era dominada por Roca, un periodo que él considera fundamental, pero que, según dice, la historia tradicional ha oscurecido o interpretado mal. Y lo mira desde un lugar muy particular, como ya dijimos. Galasso es revisionista y marxista. Propone leer todo ese periodo en clave de lucha de clases. Su tesis fuerte central es que el roquismo, el movimiento de Roca, no fue la oligarquía, como se suele decir. Al contrario, para él fue una continuación del viejo federalismo provincial. Y hasta un antecedente del radicalismo de Irigoyen. Exactamente. Y que la verdadera y única oligarquía argentina de esa época era el mitrismo, el partido de Mitre. Es una interpretación que, bueno, va a contramano de la visión más común. Empieza cuestionando fuerte las interpretaciones sobre el choque de 1880 en Buenos Aires, ¿no? La revolución porteña contra Roca. Sí, Galasso usa ese enfrentamiento armado como una prueba de su tesis de lucha de clases. Critica a los historiadores liberales, menciona a Romero, por ejemplo, que presentan a Mitre, Sarmiento, Avellaneda como una élite republicana y ven a Roca como el que inaugura la oligarquía. Y Galasso les pregunta, bueno, si Roca es la oligarquía a partir de 1880, ¿qué era el mitrismo antes? ¿No era oligarquía? Claro. Y también cuestiona a los historiadores rosistas, menciona a Palacio, a José María Rosa, que por su odio a Roca, sobre todo por el laicismo y eso, terminaban casi prefiriendo a Mitre. Llegaban a decir que el mitrismo era popular. Algo llamativo. Muy llamativo. Galasso sugiere que hubo como un acuerdo no dicho entre liberales y rosistas para sepultar a Roca y su proyecto. Y de nuevo la contradicción. Si Roca es lo oligárquico y antipopular, ¿qué es Mitre entonces? Entonces, para sostener su argumento, ¿cómo define Galasso al mitrismo? Para Galasso, el mitrismo es, sin medias tintas, el partido de la burguesía comercial porteña y de los grandes estancieros ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Esa es, para él, la única oligarquía que existía en Argentina en ese momento. ¿Da ejemplos de quienes lo apoyaban? Sí, describe la base social de Mitre en 1880. Los jóvenes de las principales familias de Buenos Aires, la gente importante de la justicia, de la universidad, del comercio. Hasta menciona a las damas del socorro. Y tira apellidos de la élite. Escalada, Quintana, Balcarce, Lynch, Martínez de Hoz.
gente de la alta sociedad porteña. Y le busca raíces históricas, lo conecta con procesos anteriores. Claro, lo ve como heredero directo de los unitarios, de los rivadavianos, de los estancieros antirrocistas que se aliaron con los unitarios, de los que pelearon contra Urquiza después de Caseros. Lo define por su localismo porteño a ultranza, esa defensa de quedarse con la torta de la aduana, y su desprecio por las provincias, por el interior bárbaro. Los responsabiliza de hechos históricos concretos. Sí, de la represión sangrienta en el interior después de Pavón, de la Guerra del Paraguay y de oponerse a los gobiernos de Sarmiento y Avellaneda que intentaron ser un poco más nacionales. Cita incluso a otro historiador, Rivero Astengo, que decía que a Roca lo que le faltaba era justamente el apoyo de esa clase rectora oligárquica de Buenos Aires. La conclusión de Galasso es tajante: mitrismo iguala oligarquía. Bien, quedó clara la definición de mitrismo según Galasso. ¿Y cómo define entonces al roquismo, a su opuesto? Lo define justamente como eso, como su opuesto, el sucesor del federalismo histórico de las provincias, un frente antioligárquico. Argumenta que después de la derrota federal en Pavón, allá por 1861, los federales buscaron otras formas de seguir peleando políticamente. Ahí surgen el Partido Autonomista de Adolfo Alsina en Buenos Aires y partidos autonomistas parecidos en las provincias. La alianza entre Alsina y Avellaneda crea el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Para Galasso, ese PAN fue el instrumento que unificó a todo ese frente nacional, o antioligárquico si querés, contra el mitrismo porteño. ¿Y Roca cómo entra en esa ecuación? Roca emerge como la figura principal de ese frente cuando muere Alsina. Tenía el prestigio militar de la campaña al desierto, que Galasso interpreta no solo como expansión territorial, sino como una afirmación nacional frente a la geografía pequeña que, según él, querían los unitarios. Y consiguió el apoyo de casi todos los gobernadores provinciales, la famosa Liga de Gobernadores. Pero Galasso pone muchísimo énfasis en otro actor clave, el ejército. ¿Por qué el ejército es tan importante en su análisis del roquismo? Porque Galasso sostiene que el viejo ejército mitrista, ese más elitista, se fue transformando. Se incorporaron muchos excombatientes federales, montoneros, criollos que habían sido desplazados por los cambios económicos. Dice que jefes con una visión más nacional, como Racedo, reemplazaron a los viejos jefes antigauchos. Este nuevo ejército, argumenta Galasso, fue el que se negó a apoyar a Mitre cuando se levantó en armas en 1874, y fue el que lo aplastó militarmente en 1880. Roca era el jefe de ese ejército nacional y del PAN. ¿Es una visión del ejército como actor popular, casi? Sí, Galasso incluso polemiza con cierta izquierda tradicional, diciendo que en países semicoloniales como Argentina, los ejércitos a veces pueden tener base popular y defender banderas nacionales. Y describe a las tropas de cada bando, cómo eran. Sí, contrasta mucho las imágenes. A las tropas mitristas las pinta como aristocráticas, gente de ciudad, de levita dominguera, mientras que las roquistas eran los guardias santafesinos, los lanceros cordobeses, los greñudos del interior, los chinos de Roca, como les decían despectivamente. Rechaza de plano la idea de que los soldados de Roca fueran oligarcas. Cita fuentes que muestran que eran pobres, que tuvieron que malvender los bonos de tierra que les dieron por la campaña. ¿Y la idea de oligarquías provincianas? También la descarta. Dice que es absurdo comparar a un terrateniente medio empobrecido del interior con los riquísimos estancieros de la Pampa húmeda. Insiste, la única oligarquía real, poderosa, era la porteña, o sea, la mitrista. Es una relectura fuerte del ejército y de las bases sociales de cada bando. Y volviendo a la conexión con el federalismo, ¿qué pruebas concretas da Galasso? Se basa en varias cosas. Primero, testimonios de la época. Dice que la prensa porteña que odiaba a Roca lo llamaba Urquiza, Rosas, como diciendo acá vuelve el federalismo. Y que los propios jefes mitristas veían a Roca como el continuador del caudillaje que ellos habían vencido en Pavón. O sea, los propios enemigos lo veían así. Exacto. Segundo, cita historiadores, incluso algunos de tradición unitaria como de Bedia y Mitre, que reconocen esa conexión federal del roquismo. Hablan de neofederales. Y también se fija en quienes acompañaban a Roca, ¿no? Sus colaboradores. Tal cual.
Enumera una lista larga de figuras importantes que estuvieron con Roca y que tenían un pasado federal clarísimo o venían de familias federales. Nombra a Benjamín Victorica, a Bernardo de Irigoyen, a Evaristo Carriego, el padre del poeta, a José Hernández, el del Martín Fierro. José Hernández. Sí, a Juan Bautista Alberdi, que al final de su vida apoyó a Roca. A Olegario Andrade, el gran poeta federal. Guido Spano, Lucio B. Mansilla. Muchos de ellos habían estado con Urquiza y se habían alejado después de Pavón, sintiéndose traicionados. Menciona también el origen federal de Juárez Celman, el sucesor de Roca y de Ramón J. Cárcano. Aclara la relación con López Jordán, el último caudillo federal. Sí, aclara que Roca lo combatió militarmente, pero que después hubo un acercamiento. Y hasta cita al propio Roca reconociendo que tenía ribetes de federal. Además de los federales puros, Galasso identifica otro grupo clave de colaboradores de Roca a los que llama nacionalistas. ¿Quiénes eran y qué ideas tenían? Eran figuras que, siempre según la lectura de Galasso, tenían una visión de desarrollo nacional y eran críticos de la dependencia económica. Menciona, por ejemplo, a Emilio Civit, que denunciaba los monopolios de los ferrocarriles ingleses y pedía ferrocarriles del Estado. A Osvaldo Magnasco, que también era muy crítico de las empresas ferroviarias británicas y defendía la enseñanza técnica para impulsar la industria. A Rafael Hernández, hermano de José, que promovía la industrialización y denunciaba al capital británico. Al propio José Hernández, que después del Martín Fierro termina apoyando a Roca y la federalización de Buenos Aires. Figuras conocidas, muchas. Sí. Incluye a Carlos Pellegrini, que después sería presidente y rompería con el liberalismo económico más ortodoxo, impulsando la industria. Menciona figuras de la cultura como Mansilla o Lucio B. López. A Eduardo Wilde, conocido por su laicismo, pero que también hizo mucho en salud pública. A Juan Vialet Macé, un ingeniero que construyó obras importantes y escribió aquel famoso informe sobre la situación de la clase obrera. Incluso cita discursos del propio Roca de 1880, donde justifica la lucha contra Buenos Aires como una defensa de las provincias y de la necesidad de consolidar la nación. Roca decía que Buenos Aires era una ciudad donde predominaban los intereses extranjeros. Entonces, con toda esa base social que describe Galasso, federales, Ejército Nacional, nacionalistas, ¿qué intentó hacer el roquismo? ¿Cuál fue su proyecto, según esta interpretación? Galasso lo resume en dos grandes ejes, dos objetivos centrales. Primero, consolidar la unificación nacional de una vez por todas. Y segundo, intentar un desarrollo nacional burgués, o sea, un camino propio de desarrollo capitalista para Argentina. ¿Y cómo se ve eso en medidas concretas? El primer eje, la unificación. Ahí la medida clave, fundamental, fue la federalización de Buenos Aires. Quitarle a la ciudad el control exclusivo del puerto, de la aduana, y convertirla en capital de todo el país. Galasso lo ve como el fin de 70 años de guerras civiles, como una imposición de las provincias sobre el poder porteño. Y junto con eso, la organización del Estado. Claro, toda la estructuración del Estado Nacional que se da en esa época. Moneda única, unificación de la justicia, el registro civil, la organización de los territorios nacionales, la construcción de infraestructura, correos, telégrafos, la consolidación del Ejército Nacional con la conscripción, y una política exterior que buscaba ser independiente, como se vio después con la doctrina Drago. Bien, ¿y el segundo eje? El intento de desarrollo nacional burgués. Ahí es donde Galasso choca más fuerte con la imagen tradicional de Roca como el padre del modelo agroexportador y entreguista. Totalmente. Galasso argumenta que por lo menos en su primera presidencia, la de 1880 a 1886, Roca intentó otra cosa. Sostiene que mantuvo las tarifas aduaneras proteccionistas que ya venían de Avellaneda para cuidar la industria local que recién empezaba, que apoyó iniciativas industriales, menciona el Club Industrial, una exposición industrial en 1883, y que buscó fomentar un mercado interno. ¿Y la relación con el capital extranjero? Dice que Roca fue inicialmente cauto. Señala que en 1886 la mayoría de los kilómetros de vías de tren eran todavía del Estado Nacional o de las provincias. Cita conflictos de Roca con empresas británicas, como el Ferrocarril Sud. Incluso rescata una frase poco conocida de Roca, defendiendo los ferrocarriles estatales para evitar monopolios privados y poder moderar las tarifas. También menciona que Roca se opuso en 1887 a privatizar las obras de salubridad de Buenos Aires. Pero, entonces, si existió ese intento,
¿por qué no funcionó? ¿Por qué Argentina terminó consolidando igual el modelo agroexportador dependiente que conocemos? Esa es la parte de la frustración del proyecto roquista, según Galasso. Él argumenta que, bueno, si bien había cierto optimismo después del 80, la estructura económica de base ya estaba muy armada para la agroexportación. La alianza entre la oligarquía terrateniente porteña, el mitrismo en su esquema, y el capital británico, dueño de frigoríficos, trenes, bancos, era demasiado poderosa. ¿Y la debilidad del roquismo cuál fue? La debilidad central para Galasso fue que no existía todavía en Argentina una burguesía industrial nacional fuerte. No había una clase social que pudiera bancar, que pudiera sostener ese proyecto de desarrollo más autónomo. Y eso lo llevó a hacer concesiones. Claro, esa debilidad, dice Galasso, llevó a Roca a tener que pactar con Mitre. El frente antioligárquico original se fue quebrando. Sectores populares que al principio lo apoyaron, bueno, empezarían a buscar otras referencias, como el radicalismo de Irigoyen que estaban haciendo. Otros sectores más acomodados se volcaron al conservadorismo clásico. Y el proyecto inicial se fue diluyendo. Exacto. La declinación se vio, según Galasso, en el desplazamiento de figuras nacionalistas como Magnasco o Pellegrini, y culminó en 1904 cuando Roca le entrega el poder a Manuel Quintana, un tipo claramente mitrista, abogado de empresas británicas. Para Galasso en ese momento, Roca ya se había rendido, ya se había integrado él mismo a la oligarquía. La felicitación que le mandó Mitre por esa elección, bueno, Galasso la ve como el símbolo de la derrota de aquel proyecto inicial. Y ahí es donde Galasso hace la conexión final con el radicalismo, con Irigoyen. Sí, su argumento cierra ahí. Dice que ante esa claudicación de Roca, las bases populares del interior, esas de tradición federal que habían sido parte del roquismo original, buscaron un nuevo líder. Y lo encontraron en Hipólito Yrigoyen. Ve al irigoyenismo como el continuador natural de esa corriente nacional y popular. Recuerda el fuerte antimitrismo de Irigoyen. ¿Cómo quiere que me haga mitrista? Es como si me hiciera brasilero, dicen que dijo alguna vez. ¿Menciona vínculos concretos? Sí, que muchos de los primeros radicales eran exroquistas. Cuenta anécdotas de Roca, viendo con cierta simpatía a los radicales, recomendando seguir a Irigoyen, y que el propio Irigoyen había sido diputado por el PAN de Roca en 1880. O sea que la conclusión de Galasso es fuerte. Ve al roquismo y al irigoyenismo como parte de una misma línea histórica, digamos. Exactamente. A pesar de las limitaciones, de las contradicciones y de la claudicación final de Roca, Galasso los considera hitos de la Revolución Nacional aún inconclusa. Es una interpretación sin duda muy polémica. Busca darle otro sentido a casi medio siglo de historia argentina, conectando federalismo, roquismo e irigoyenismo en una línea nacional popular enfrentada a la oligarquía liberal porteña. Una perspectiva que, la verdad, invita a repensar bastante la historia que nos contaron siempre. Definitivamente. Y nos deja picando varias cuestiones que resuenan mucho hoy en día, ¿no? Por ejemplo, Bagú describía cómo la Argentina de fines del siglo XIX se insertó en el mundo especializándose en materias primas. Podríamos preguntarnos, ¿qué parecidos o qué diferencias profundas vemos con el modelo económico actual del país? ¿Seguimos en algo de eso? Es una buena pregunta. Otra línea interesante a partir de Galasso. Él describe una tensión fuertísima entre los intereses de Buenos Aires, el mitrismo, y los del interior, el roquismo. ¿Sigue existiendo hoy una tensión parecida entre Buenos Aires y el resto de las provincias? Y si existe, ¿quiénes serían los actores hoy? ¿Cuáles son los puntos de conflicto? Otra pregunta que queda abierta. Y una última reflexión, quizá volviendo a Bagú y la Segunda Revolución Industrial. Él mostraba cómo tecnologías como el ferrocarril, el telégrafo, transformaron la economía y la vida de la gente de forma radical. Esto plantea una pregunta importante, creo. ¿Es comparable la magnitud de aquella transformación con el impacto que estamos viviendo hoy con la revolución digital, la inteligencia artificial? ¿Estamos ante un cambio de época de una profundidad similar? Preguntas que quedan ahí resonando. Nos encontraremos analizando en otros videos las crónicas del siglo pasado de esta misma colección, presentados como siempre por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo, dedicado a rever estos archivos desde 2003.